Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer primeramente a la Fundación, perdón, a la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, filial Quinta Región, por la oportunidad que me brindan el día de hoy. Bueno, el tema que nos convoca hoy día está basada en una revisión de un artículo que fue publicada recientemente, el 15 de diciembre del 2022, en la New England Journal of Medicine, asociada también a la industria. En esta oportunidad nos acompaña Novo Nordisk. Este tema se basa en el uso del semaglutide semanal en adolescentes con obesidad. Como modo de introducción, ya. Como modo de introducción, sabemos que ya desde los años 2013 se ha definido la obesidad como una enfermedad y la Asociación Mundial de la Obesidad la define como una enfermedad neuroconductual multifactorial, crónica, progresiva, recidivante y afortunadamente tratable, en la que el aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo, donde se alteran las fuerzas físicas de la masa grasa, creando así un ambiente proinflamatorio, lo que provocaría estos efectos metabólicos adversos con consecuencias biomecánicas y psicosociales para la salud. Definimos obesidad infantil a partir de los 6 años de edad, donde el índice de masa corporal con relación a la edad y el sexo se encuentra por sobre el percentil 95 según las curvas del CDC. Hoy por hoy, la obesidad se considera como uno de los principales retos a los que se está enfrentando la salud pública en esta era moderna. Hablando un poquito de la epidemiología, ya a partir de los años 80 ha habido un dramático aumento de prevalencia de obesidad entre adultos, niños y adolescentes en los últimos años, con una tendencia creciente en países desarrollados como también en países en vías de desarrollo. Dentro del ranking mundial existen 3 países que están encabezando las mayores tasas o índices de sobrepeso y obesidad. México con un 75.2%, seguido de Chile de un 74.2% y en un tercer lugar Estados Unidos con un 71%. Ya enfocándonos en la parte infantil, pediátrica y asociada a la realidad local, según el mapa nutricional de la JUNAEP del 2020, que fue realizado en el 85% de los establecimientos escolares, se ve que un 54% de los niños encuestados están en sobrepeso y obesidad. Pero actualizando un poquito el mapa nutricional del año 2021, vemos que ha habido un incremento del tema de sobrepeso y obesidad en un 4%. Hoy en día nos encontramos con un 58% de obesidad infantil. Un poco relacionada al estado nutricional por sexo, vemos también que en estas tablas vemos que las niñas tienen mayor prevalencia a tener sobrepeso en relación a los niños que tienen mayor prevalencia a tener obesidad. 4 de cada 10 niños tiene obesidad severa y 1 de cada 3 niños tiene un grado de obesidad. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque nuestros niños viven y todos estamos inmersos en este ambiente obesogénico donde no es difícil ser obeso. Y esto parte a partir de la infancia, donde vemos que se ha visto que la lactancia corta va a producir un exceso del consumo de proteínas en los niños y a la larga esto va a producir un riesgo de obesidad. Luego viene la alimentación, que la alimentación a la que estamos expuestos hoy día son alimentos proinflamatorios basados en alimentos ultraprocesados o comida chatarra. De la parte epigenética, vemos que también desde el embarazo podemos influenciar en el peso del feto. Luego estamos expuestos al estrés y eso conlleva a un consumo acelerado o aumentado de alimentos hipercalóricos. El tema de que nuestros niños viven en un estilo de vida sedentario, eso se ha visto o está asociado al tema del aumento de las horas pantallas que los niños hoy en día están experimentando. Eso hace que los niños estén con menos actividad física. De la parte genética también se juega un rol, pero bastante pequeño. El tema hormonal también influye un poquito para que los niños tengan un mayor riesgo de aumento de peso. ¿Ya? La insulina, la resistencia a la insulina que está apareciendo hoy en día en nuestros niños a tempranas edades,
puede producir también un poco de estrés, ansiedad, y eso puede conllevar a este ambiente obesogénico de donde es bastante difícil salir. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy en día para combatir la obesidad? Bueno, existen medidas de prevención que se han implementado en todo el país, que debería partir desde la familia. Existen estudios donde se demuestra que si tenemos un padre obeso, el riesgo de obesidad de nuestros niños se multiplican por 3, y si tenemos ambos padres obesos, el riesgo se multiplicaría por 10. Ya las medidas preventivas que también se han instaurado en el país son en la parte escolar, el tema de los kioscos saludables, que también se ha visto que han dado buenos resultados y ha habido una buena aceptación. También en la ley de los alimentos, que también. Y se ha creado un programa de Elige Vivir Sano que se basa en tema de estilos de vida, porque los cambios de estilos de vida hoy en día se consideran como el pilar fundamental, pero se ha visto que existe una lucha constante entre el mantener el peso, la disminución del peso y mantenerlo durante largo tiempo. Es por eso que se ha visto se ha visto la necesidad de asociarlo a farmacoterapia. Y de ahí parte el tema del estudio, entrando ya de lleno al estudio. Vemos que este estudio tiene un diseño multicéntrico que fue realizado en 37 centros en diversos países: México, Estados Unidos, Austria, Dinamarca y otros, doble ciego controlado, donde se evidenció que tenían como 3 fases: una fase de selección, desde donde se seleccionaron adolescentes de 12 a 18 años de edad, con un índice de masa corporal sobre el percentil 95 y sobre el percentil 85, que se representarían a los pacientes con sobrepeso. Además, estos pacientes tenían que tener una condición coexistente relacionada con el peso, tratada o no tratada, puede ser diabetes, presión arterial, hipercolesterolemia, ¿ya? Y también estos pacientes debían haber tenido un antecedente de al menos un esfuerzo dietético para perder peso sin éxito, ¿ya? La fase preliminar tuvo una duración de 12 semanas. En esta fase se hizo una intervención de estilos de vida con disminución orientación en la parte alimentaria y en la actividad física. También en esta etapa fueron instruidos tanto los niños como los padres. La parte de la aleatorización se realizó en una proporción 2:1, según el sexo y el estadio Turner en el que se encontraban los adolescentes, y el periodo de la aleatorización fue durante 68 semanas que se recibió el tratamiento. Y acá podemos ver ejemplificado todo lo que había comentado: la fase de selección, que fueron 2 semanas, 12 semanas de la fase preliminar, y destacar acá que las dosis de semaglutide fueron aumentadas de forma escalonada. Ellos esperaban, o se esperaba, que a la semana 16 del inicio del tratamiento la mayoría de los pacientes logre tolerar 2,4 miligramos de semaglutide. Ya durante todo el proceso se mantuvo los estilos de vida saludables, tanto para pacientes placebo como semaglutide. Y cabe destacar también que aquí se adjuntó una semana de seguimiento, que fueron por 7 semanas, donde se suspendió el tratamiento, pero se continuaban con los estilos de vida hasta la semana 75. Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta en este estudio fue el cambio de peso de más de 5 kilogramos o un uso de un medicamento durante los 90 días antes de la selección, pacientes que ya hayan tenido una cirugía bariátrica previa, una enfermedad tiroidea no controlada. Se tomaron en cuenta pacientes con diabetes, pero que tenían una hemoglobina glicosilada menor a 10 y que estaban en tratamiento solo con metformina. Presencia de causas secundarias de obesidad y pacientes que tenían algún trastorno depresivo mayor 2 años antes de la selección, y trastornos psiquiátricos como antecedentes de intento suicidio o trastornos de la alimentación. Nuestra población de estudio fueron 229 pacientes que fueron seleccionados y fueron aleatorizados 201, de los cuales 134 entraron al grupo semaglutide y 67 al grupo placebo. ¿Ya? Como los dos objetivos
principales. El primario fue el cambio porcentual en el índice de masa corporal y un outcome secundario que fue la reducción del peso corporal de al menos 5% de los de los pacientes ingresados al estudio. Bueno, en esta tabla podemos ver las características de nuestros pacientes y yo resalté un poco el tema de que la mayoría de los pacientes que ingresaron al estudio son femeninas, tanto para el paciente semaglutide como para el para el grupo placebo, perdón. La mayoría de los participantes tenían más de 15 años, 80, 65% en el grupo semaglutide y 63% en el grupo placebo. Podemos ver también que en la tabla que muestran que hubo bastantes variantes étnicas, asiáticos, blancos, negros, donde los blancos también era una cantidad bastante importante de participación. El estadio Turner, las que se encontraban nuestros adolescentes en ese momento, eran el estadio 5 ya maduros. El peso corporal en kilogramos para el grupo semaglutide era sobre los 100, también para el grupo placebo. El, el índice de masa corporal para el grupo semaglutide era de más o menos 37 más menos 6, y para el grupo placebo también era de 35 más menos 7. ¿Ya? La circunferencia abdominal de nuestros pacientes que ingresaron al estudio para el grupo semaglutide tenían más o menos un 112 centímetros de perímetro abdominal, para el grupo placebo también 107. ¿Ya? Se tomaron en cuenta también la presión arterial, los niveles de colesterol, triglicéridos, que no se veían tan alterados. ¿Ya? Este estudio también tomó en cuenta el tema del impacto del peso en la calidad de estilo de vida de los niños. Y ahí esto se midió mediante este cuestionario, donde se podía medir de una escala de 0 a 100, siendo 0 una peor calidad de vida y 100 una buena calidad de vida. Nuestros pacientes en el grupo semaglutide tenían una puntuación de 84 puntos y el grupo placebo también estaban por los 80 puntos. Y aquí un poco ya conversando sobre el tema de los resultados, se dio un valor P significativo solamente al output primario y al resultado secundario también. ¿Ya? El primario era la disminución en porcentaje del índice de masa corporal, que vemos que en el grupo semaglutide fue de menos 16,1 versus el 0,6% con el grupo placebo. ¿Ya? Y la reducción mínima que se exigía en el estudio de disminución del 5% del peso corporal se logró en 73% de los pacientes del grupo semaglutide y versus el 18% del grupo placebo. También tenemos resultados de apoyo secundario, donde miden también el tema de la disminución del índice de masa corporal. En el grupo semaglutide se ve claramente que se disminuyen por lo menos casi 6 puntos del índice de masa corporal, es decir, que si nuestros participantes ingresaron con un índice de masa corporal de 37, terminaron el estudio con un índice de masa corporal de 31, versus el 0,1% con el grupo placebo. Lo mismo podemos ver en el tema de los kilogramos, los kilos que se lograron bajar netos con el grupo semaglutide fueron por lo menos de 15 kilogramos versus el 2,4 kilos con el grupo placebo. ¿Ya? Aparte, este estudio también nos muestra que sí se llegan a disminuir 5% del peso corporal, pero además se vieron que pacientes lograron disminuir en más del 10% de su peso corporal, con un 62% para el grupo semaglutide y un 8% para el grupo placebo. ¿Ya? Lograron disminuir más del 15%, 53% del grupo semaglutide y un 5% el grupo placebo. ¿Ya? Existe una diferencia bastante significativa. Además, también en este estudio se demuestra que los pacientes lograron disminuir más del 20% de su peso corporal, un 17% versus un 3% con el grupo placebo. ¿Ya? La circunferencia abdominal también se vio reflejada en la disminución en el grupo semaglutide por lo menos de 12, casi 13 centímetros versus el placebo, que fueron 0,5 centímetros de disminución de circunferencia abdominal. Además,
La parte final que no está destacada, igual la podemos mencionar porque impactan en la parte cardiometabólica, ya que logran disminuir la presión arterial, logran disminuir el colesterol, aumentan el HDL, disminuyen los triglicéridos y eso también disminuye el riesgo cardiometabólico a la larga. ¿Ya? Dentro del tema del el cuestionario o el impacto del peso en el estilo de vida de los pacientes, también se vieron que fueron aumentando en los diferentes dominios que medía este cuestionario. El dominio que más se ve que fue beneficiado fue la autoestima, la mejoría en la autoestima de los adolescentes que mejoró en un casi 10 puntos sobre la basal que ellos reportaban. Cabe destacar que 132 pacientes, o sea, el 99% de los pacientes del grupo semaglutide completaron el ensayo versus el 64 pacientes, que era el 96% de los pacientes lograron completar estar en el estudio en el grupo placebo. ¿Ya? 120 participantes, o sea, el 90% del grupo semaglutide completó el tratamiento y 64 pacientes lograron completar el tratamiento en el grupo placebo. Y vamos a decir que el 87% de los pacientes del grupo semaglutide completó el tratamiento con una dosis de 2,4%, que es la dosis a la que se quería llegar. ¿Ya? Y aquí mostramos los resultados en estas tablas donde vemos que hay una comparación placebo-semaglutide. Medimos acá las semanas hasta de 0 a 18 y vemos que hay una disminución en el porcentaje del índice de masa corporal del 16,1% versus el 0,6%. Y además en la semana de seguimiento de la semana 68-75, a pesar de que se mantiene debajo de la línea de base, vemos que existió un pequeño incremento con el grupo semaglutide, pero aún así la diferencia es bastante significativa. En la tabla de al lado podemos comparar también los resultados respecto al porcentaje de pérdida de peso, el 5, 10, 15, donde se ve claramente que semaglutide tuvo mayor impacto. ¿Eh? Lo mismo que habíamos conversado, la disminución del 5, 15 hasta el 20% comparadas en las tablas paralelas. En las tablas E y F podemos evidenciar la disminución del índice de masa corporal, que en algún momento también se los mencioné, de una más o menos de un índice de masa corporal de 38, con semaglutide se llega por lo menos a 31% de índice, perdón, 31 de índice de masa corporal. Ya, lo mismo con la circunferencia abdominal, perdón, con los pesos que habíamos comentado que la mayoría de nuestros pacientes que ingresaron al estudio tenían un peso sobre 100 y con el estudio vemos que logran disminuir más o menos 15 kilogramos con semaglutide y esto es bastante significativo. Dentro de los efectos adversos que más comúnmente se habían reportado en este estudio, vimos que 79% de los pacientes que estaban en semaglutide presentaron efectos adversos, pero no se reportan efectos adversos graves como tal, como hipoglicemias ni pancreatitis. Lo que más se reportaba dentro de los efectos adversos fueron las náuseas, vómitos y diarrea, que un 42%, 36%, 22%, pero estos efectos eran bastante leves y se resolvían dentro de los 2 primeros días y sin tratamiento. Dentro de las conclusiones, podemos decir que las reducciones del peso corporal y el índice de masa corporal observadas con semaglutide fueron sustancialmente mayores que las notificadas entre los adolescentes que tomaban otro tipo de medicamentos que lo utilizaban para disminuir de peso, ya sea también asociado al liraglutide, que también algunos pacientes usan el liraglutide como tratamiento para disminución de peso. El cambio sustraído con el placebo, es decir, la diferencia entre el fármaco activo y el placebo en el índice de masa corporal fue del 16,7%, bastante significativo hasta las 68 semanas con semaglutide. También demostró que existe una mejoría respecto al final cardiometabólico. Estos son básicamente, es clínicamente relevante desde el punto de vista cardiológico.
ya que en la edad adulta estos pacientes podrían no presentar eventos cardíacos. Observamos que existió también una mejoría en la calidad de vida relacionada con el peso. Los eventos adversos más comunes fueron gastrointestinales y leves, y el semaglutide no pareció afectar el crecimiento ni siquiera y tampoco el desarrollo puberal de los pacientes que participaron en este estudio. Y eso es todo. Bien, Maribel. Bueno, vamos a dar por terminada porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero logramos superarlos. Así que esta presentación va a estar grabada y en el canal de Sojicar TV. Así que muchas gracias por la participación y nos vemos el último martes de enero. Muchas gracias.